Bien, la energía principal es la del viento cuando tenemos un molino eólico, ¿sí? Que está abasteciendo nuestro consumo energético. La energía secundaria, ¿cuál sería en este caso? La energía de viento, ¿en qué lo transforma el molino eólico? En electricidad. Bien, esa es la energía secundaria. Ahora, si vos lo que querías era calentar agua con el termotanque eléctrico, la energía útil que necesitas vos, ¿en qué se transforma esa energía eléctrica? Calórica, ¿era? Bien, No calórica. me acuerdo bien cómo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el termotanque eléctrico lo que hace es convertir la energía eléctrica, la electricidad que toma de la red, y lo pasa a calor para calentar el agua. Ahí tienes la energía útil. ¿Puede haber otra energía útil desde la energía eléctrica? Sí, Por ejemplo, la creo que sí. energía, Bien, bien, bien. Es cierto, sí. la energía lumínica, profe. Bien, la energía lumínica. O sea que la energía secundaria es la segunda transformación, que generalmente es la que hace el hombre, para poder transportarla o para poder después transformarla nuevamente. Esa es la secundaria. En este caso la energía eléctrica, la primaria era la eólica. Y la energía útil es en lo que vos necesites utilizarla y en lo que vos la conviertas. Si es para calefaccionarte, energía calórica, ya sea si querés calentar agua o si querés conectar una estufa eléctrica, vos estás transformando la energía eléctrica en energía calorífica. La energía calorífica es la energía útil que vos tenés. Ahora, si vos lo que querías es luz, estás transformando la energía eléctrica en energía lumínica a través de un foco o una lámpara para poder iluminarte. La energía útil es en lo que vos transformes para que te sirva a vos. ¿Se entendió la diferencia? Sí, profe, ahora sí entendí. Gracias. Para dejarlo en claro para todos, repaso esto de vuelta. La energía principal es la que proviene de la naturaleza o de la fuente principal de energía a la que recurre el hombre para después hacer un proceso de transformación y obtener una energía secundaria. ¿Sí? El primer proceso de transformación, ya sea energía de movimiento o energía eléctrica, ¿sí? Dentro del sistema de energía, transformación de energía, considerando que la energía no se crea ni se destruye. De algún lado la tengo que absorber, la tengo que transformar. ¿Sí? Y la energía útil es en lo que termina convirtiéndose para el hombre útil esa energía primaria que en algún momento tuvo que convertirla. Toda energía primaria que utiliza el hombre pasa por un proceso de transformación. En ese proceso de transformación es en donde yo encuentro la energía secundaria. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos recién, la energía primaria era la fuerza del viento, la energía eólica, la energía del movimiento del viento. El proceso de transformación se lleva a cabo en el generador de energía y termina convirtiendo la energía de movimiento del viento en energía eléctrica. Y la energía útil pueden ser muchas en este caso, porque depende de lo que yo necesite y para lo que yo quiera esa energía eléctrica. ¿Se entendió? Sí, profe, te Sí, entendí. sí. Profe, Genial, genial. entendió bien. Bien. Última resistencia. Nuevamente. Para esta clase. Bien. Hoy les traigo un tema nuevo y un práctico nuevo. Vieron que hay semanas en las que están tranquilos con mis prácticos y hay otras en las que les lanzo todos de golpe. Eh, este práctico nuevo que les voy a dejar es un práctico. Lo voy a presentar ya directamente. ¿Lo tengo a mano? No,
Este es el práctico número 3, energía atómica y reactores nucleares. ¿Sí? Es en base a al tema que habíamos visto en la clase pasada y la anterior. Cuando empezamos a introducirnos un poco en energía, en potencia y en energía atómica, cuando hablamos de reactores nucleares y cómo trabajaban. No les voy a hacer preguntas del funcionamiento porque es algo desubicado, es una máquina, es una estructura compleja, pero sí tenemos que ser conscientes de que la energía atómica tiene sus usos, sus diversidades, sus aplicaciones y que la podemos aplicar en el campo industrial. ¿Recuerdan cuál era el foco o el objetivo de Tecnología 2 cuando empezamos el año? ¿Qué era lo que íbamos a ver? ¿O en qué punto de la historia nos íbamos a enfocar? Yo particularmente no lo recuerdo, profe. Yo sinceramente Bien. no me acuerdo, profe. Bien. Tecnología 1 se ubica, ¿sí? Como para hacer un poco de recapitulación, antes de que esto suene desubicado, es el tema que estamos viendo. Tecnología 1 se ubica en la capacidad de medición. Con la capacidad de medición el hombre fue pudiendo evolucionar en sus diversas tareas para que... denme un segundito que me tengo que mover de este lugar. Tengo que dar la casa. Me echaron del comedor, chicos, así que no tuve que venir a la pieza, disculpen. Bien. Bueno, es drama, profe. No pasa nada, profe. No hay problema, profe. Les venía diciendo, justamente, Tecnología 1 se enfocaba en ver las unidades de medición, los sistemas de medición, los sistemas de proceso de fabricación. A través de todo esto el hombre fue evolucionando las tecnologías, las herramientas y toda la clase de vida del hombre, ¿sí? Y fue evolucionando todo lo que podía hacer. Ahora, el Tecnología 2 hace foco en justamente en una revolución industrial, ¿sí? Que es la segunda, y es en donde empieza a aparecer la electricidad. Con la electricidad tuvimos muchos avances más, muchos avances nuevos, muchas zonas de trabajar y de crear motores nuevos. Justamente el motor eléctrico es el que aparece luego de la segunda revolución industrial y con el que podemos empezar a mejorar la calidad de vida humana con la electricidad, como ya lo vimos con el práctico número 1 cuando hicieron sus opiniones de qué les parecía, si podíamos llegar a vivir o no sin electricidad, cómo estamos acostumbrados, cómo está acostumbrado el ser humano a vivir justo con este beneficio de la energía eléctrica. Por eso es que estamos viendo todo esto de las fuentes de energía, los motores eléctricos, dónde los aplicamos y cómo incide en nuestra vida cotidiana. Obviamente no les iba a pedir que se pongan a estudiar reactores nucleares, sino que voy a hacer un práctico un poquito más leve, un poquito más tranquilo, pero de investigación. Y acá no les voy a pedir que lean el material de teoría, ese material de teoría es una referencia del tema. Acá queda abierto este práctico, el práctico número 3, si es que lo quieren hacer en parejas, ¿sí? Lo dejé acá claro, ¿sí? La actividad se puede hacer en parejas, si desean, o solos. Si quieren hacerlo solos, pueden hacerlo. Si quieren hacerlo en pareja, no hay ningún problema. En parejas, no más de 2 personas por grupo. Si se realiza en grupo, asumiré que el trabajo fue desarrollado de manera pareja entre ambas personas y que la nota tenga el práctico, la nota que tenga el práctico va a ser la misma que le voy a poner a ambas personas. Así que esfuércense con... me falta un punto acá. Esfuércense con trabajar los dos a la vez. ¿Y por qué no les dejo hacer grupos de más de 2 este año? Y como para que se conozcan el uno a otro, ya que el año pasado ustedes comenzaron virtual, intenten armar un grupo para conocerse, porque en sexto año van a tener que hacer grupo, sí o sí, para probar tecnología 3. ¿Sí? Asumiendo de que ustedes son un grupo de estudiantes muy aplicados, de que vienen rindiendo muy bien, de que vienen participando, de que se vienen esforzando por que sus estudios estén con buenas notas,
que me encanta eso de ustedes, que del año pasado a este demostraron un gran interés este año en la escuela. El año pasado fue medio complicado establecer el contacto, capaz, pero justamente en tecnología 3 van a tener que realizar grupos de trabajo, porque justamente con un proyecto que se hace en tecnología 3 se cierra la mitad de la materia. O sea que si desaprueba ese proyecto, desaprueban la materia. ¿Eso quedó claro? Por eso les dejo las oportunidades a partir de ahora, desde este año y desde este grupo, si quieren realizar el proyecto en pareja. A partir de ahora los prácticos de tecnología, si quieren lo pueden hacer de la 2. Para que se vayan conociendo ustedes. ¿Ya se conocían o habían trabajado años anteriores ustedes juntos? No recuerdo eso del año pasado. No, profe. Bien. Tienen la posibilidad todavía de hacerlo solos, pero para fin de año les voy a pedir que hagan el práctico en pareja. ¿Sí? Que hagan el práctico en pareja entre ustedes. Y si ustedes no eligen la pareja, se las voy a asignar yo. La actividad este práctico es de investigación, como siempre. Pueden utilizar cualquier página de internet o libro. ¿Sí? Si tienen libros, bien. Si pueden ir a una biblioteca, bien, no hay ningún problema. Biblioteca de Plaza Vínculo, de Cutralcó, tiene información sobre estos temas. Pueden llegar a encontrar un poco de esto. Si usan internet y quieren usar Wikipedia, por favor no se queden únicamente con esta página, porque de estos temas y de las preguntas que le hago en este práctico hay mucha información en internet que no está en Wikipedia y que es muy muy buena. ¿Sí? Los dejo de referencia. Los criterios de evaluación. Acá les aclaro qué es lo que voy a evaluar del práctico. ¿Sí? Es necesario que redacten ustedes sus respuestas, ya que si las copian y las pegan me voy a dar cuenta, yo más o menos conozco cómo escribe cada uno de ustedes, según lo que fueron haciendo los prácticos del año pasado. Así que voy a necesitar que trabajen con la redacción. Intenten hacer expresiones correctas, expresiones que sean adecuadas. No hablen del coso este que se rompió, porque el coso no existe para mí. No existe el coso y la cosa. Todo objeto tiene un nombre. Aprendan a nombrarlo y si no, búsquenlo. Mi papá está en clase, hija. Anda con la mamá. Bien. Así que, por las dos, tengan en cuenta de que intenten realizar ustedes las expresiones. Si me doy cuenta que es un copy y pegue y que están hablando de cosas que no tienen que ver con el práctico, les voy a dar otro práctico como sanción más largo y más complicado. ¿Sí? Tengan en cuenta esto. La autenticidad de redacción de sus respuestas es lo que voy a evaluar en todo el práctico en base a lo que ustedes lean y cómo lo transcriban. Acá tienen que leer, tienen que reconocer qué información es importante, y en base a esta información importante tienen que redactar ustedes la respuesta. Opciones de entrega del práctico. Bien, el práctico tienen dos formas de entregarlo hasta el momento. En forma manual, en donde ustedes le sacan fotos, y en forma digital. Pueden realizar un escrito, un Word, no hay ningún problema. Si alguien quiere hacer un video, el espacio queda abierto, puedo hacer un video, no hay ningún problema. La primera hoja, ¿sí? Tiene que ser sí o sí la carátula, en donde deben estar detallados las siguientes características: el nombre de la materia, el año en el que se encuentran ustedes y la división, quinto primera, el docente a cargo de la materia, yo, los integrantes, si lo van a hacer uno o dos personas, tienen que estar nombre y apellido, fecha actual en la que ustedes hacen la entrega, ¿sí? Tiene que estar todo esto en la carátula. Si le sacan fotos a lo que desarrollaron y a lo que escribieron, a mí no lo voy a negar, me parece bien. Solo asegúrense de que la foto salga bien y que su letra sea legible. Si la letra no es legible, les voy a mandar a rehacer el práctico con letra técnica. Tienen la opción de también entregar un digital, ¿sí? La primera hoja de la carátula, donde debe estar detallado todas las características, de igual que en la anterior: materia, año, división, docente, integrantes, fecha actual en la que ustedes van a hacer la entrega. Tienen que estar todo en la primera hoja.
Para el escrito, ¿sí? ¿Sí? Les dejo características de cómo tiene que estar armado. Hoja 4, márgenes moderados, ¿sí? Es 1.15, sangría 0,5, tipo de letra este tipo de letra, Times New Roman, de tamaño 11, interlineado 1,5 y texto justificado. ¿Recuerdan cómo hacer esto aquellos que tienen computadora para hacer el práctico? ¿Recuerdan cómo dejar un escrito en estas condiciones? No, Yo yo nunca no. lo hice. Bien. Después les subo un video cortito de no más de 10 minutos. Ahí les explico cómo aplicar todo esta caracterización, ¿sí? Para que quede un práctico presentable. ¿Sí? Después les subo un video y se los hago en el fin de semana y se los cargo a YouTube para que lo vean. No, Genial, es pero- algo sencillo que con Word, desde Word 2007, del Office Word 2007 en adelante, Office Word 2010, 2013, 2016 y 2019, todos tienen las opciones en el mismo lugar. Puede que cambie un poco el nombre, pero si lo buscan las van a encontrar para poder hacer esto. Y bueno, o sea, lo empiezo a pedir porque justamente como hoy en día todo es virtual y hay muchas universidades que están abriendo sus opciones al campus virtual, les piden que entreguen escritos, ya sea que se vayan a una ingeniería, a una licenciatura, que se vayan a estudiar un profesorado. Les piden que entreguen escritos, ¿sí? Con parámetros parecidos a estos. Entonces me parece una oportunidad buena para enseñarles a cómo hago esto, a enseñarles a usar un poco más el Word. No lo quieren hacer con Word, lo quieren hacer con el documento de Google, se puede hacer exactamente igual, no hay ningún problema. Les dejo también el video las dos opciones. Y documentos de Google hoy en día tienen mucha fama porque justamente es gratis. Con una computadora o un celular podés hacer el documento de Google y aplicarle todos estos parámetros sin ningún problema. Bien, acá empieza en la segunda hoja recién todos los enunciados. Son 5 puntos, se pueden llegar a ser un poco largos, pero justamente les voy a dejar un tiempo largo para entregar este práctico. Bueno, acá ya lo tienen para problema, pero lo voy leyendo como para que lo vean y díganme ustedes si hay algo que tengo que explicar. Como la historia de la energía nuclear y sus beneficios es vasta, es grande, es inmensa y viene ya desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, ¿sí? ¿Dónde apareció todo esto? Y con la primer bomba nuclear, ¿sí? Y desde acá en adelante y un poco antes se empezaron a aplicar muchos beneficios de la energía nuclear. Les propongo de manera opcional que primero lean el punto de la historia de Marie Curie. O sea, si quieren leer algo, busquen la historia de Marie Curie, que es bastante interesante. Es una pionera y es una de las científicas que ganó el premio Nobel. De hecho, es la primera mujer en ganar el premio Nobel, ¿sí? De física, y haberlo ganado 2 veces incluso. Es la primera mujer que marcó historia dentro del rama de la ciencia, porque incluso hasta ese tiempo las mujeres eran muy discriminadas por el contexto machista que existía dentro del ámbito académico científico. Los científicos en ese momento ninguneaban mucho a las mujeres, lo que hoy en día se deja de lado porque hay muchas mujeres que hacen aportes grandísimos y que han hecho aportes grandísimos a la ciencia. Por eso me parece importante que lean la historia de Marie Curie, un poco de su historia y de lo que logró justamente con la energía nuclear y los descubrimientos que hizo y los inventos a los que aspiraba ella. Incluso llega a ser el caso de que se duda de que únicamente haya sido Einstein quien escribió la teoría de la relatividad, porque en ese tiempo su esposa era física también. Entonces hay un poco de historia opacando a la mujer, y que a Marie Curie se le haya dado el premio Nobel de física es algo tremendo en la historia, y más en la historia de la ciencia, dentro de la rama de ciencia. Si no lo quieren hacer, esto de leer la historia de Marie Curie es opcional, o sea, lo pueden descartar, no hay ningún problema, ¿sí? Era una introducción, algo opcional para hacer. ¿Cuáles son los otros descubrimientos, inventos y desarrollos tecnológicos que se hicieron en base a la energía atómica? El reactor nuclear, la energía con los reactores nucleares no es la única. Acá tienen que buscar e investigar
qué otros descubrimientos se hicieron cuando se empezaron a hablar de la energía atómica, ¿sí? Y cuáles desarrollos e impactos tuvo en la sociedad. Hoy en día tenemos muchos, así que espero que se diviertan leyendo un poco de esto, es bastante interesante. Mencionar y realizar una breve descripción al menos de 4 inventos o descubrimientos, ¿sí? Tienen que hacerlo con sus palabras, recuerden todo esto. Tienen que leer, ver qué invento o descubrimiento se hizo, tienen que describirlo ustedes. Este invento lo hizo tal persona y lo aplicó en tal y tal cosa. O se aplica en esto. Punto 2. Se puede usar cualquier elemento existente en la Tierra como combustible en un reactor nuclear. O sea, se puede usar hierro o aluminio o plástico o papel para un reactor nuclear para que funcione. Busquen un poco las respuestas de esto, ¿sí? No lo respondan así como si nada. No digan sí porque sí o no porque no. Respondan esto de manera que lo puedan explicar y lo puedan justificar el por qué sí o el por qué no. 2A. En Argentina, ¿hay reactores nucleares alimentando con energía eléctrica a la población? Acá lo dejo abierto. ¿Hay? Sí. Sí, profe. ¿Cuáles? Profe, Tengo entendido que hay al menos 3. Hay uno en, creo que Bariloche. Hay otro, creo que en provincia de Buenos Aires. Y el último que se hizo, que fue creo que durante los 70, no sé dónde está, pero sé que se invirtió en eso hace ya más de 40 años. Bien, y que está en funcionamiento. Bien, ¿el resto conocían que existían reactores nucleares en la Argentina? yo sí, Sí, profe. profe. Yo ni sabía. Bueno, Yo por mi parte no, profe. léanlo, búsquenlo cuáles son. Es cierto, hay más de los que dijo Miqueas, hay uno más dando vueltas, así que espero que los busquen y los lean. Justamente el de Bariloche es del Instituto Balseiro, pero no es un reactor nuclear que esté para justamente distribuir energía a la sociedad, sino que es un modo de investigación y de laboratorio. ¿Cuáles son y dónde están? Acá si quieren los pueden marcar en un mapa o simplemente describirlos textualmente en dónde están y cuáles son. Tienen cualquiera de las dos opciones para utilizarlo, no hay ningún problema, elijan lo que a ustedes se les haga más cómodo. Punto número 3. Los desechos y residuos de los reactores nucleares ¿son contaminantes para el mundo? Expliquen su respuesta, ¿sí? Explíquenlo, justifiquen el porqué. ¿Qué pasa con los desechos de los combustibles de un reactor nuclear? ¿Qué es lo que pasa con esos desechos? ¿A dónde van a parar? ¿Qué es lo que se tiene que hacer con esos desechos? Intenten un poquito explicar un poquito eso. Si quieren hacer el punto 3 solo y el A todo junto, se puede hacer, es un tema que está relacionado, se puede responder en un solo texto. Ustedes vean cómo se les hace más fácil expresarlo. Bien, el punto 4 y 5 es un punto de revisión histórica, ¿sí? Tienen que hacer un poco de revisión en la historia. Desde la implementación de los reactores nucleares como generadores de energía eléctrica, el mundo se ve amenazado por desastres nucleares demasiadas veces y en más de una ocasión en la misma localidad. Para tomar importancia sobre las consecuencias que generan los desastres en los reactores nucleares, les dejo la siguiente actividad basada en los accidentes de Chernobyl en 1986 y en Fukushima en 2011. ¿Sí? Las preguntas A y B tienen que hacerlas en base a estos dos sucesos. ¿Cuáles fueron las consecuencias en la flora y la fauna para ambos sucesos? ¿Qué pasó con los animales y las plantas en Chernobyl cuando ocurrió el desastre? Y lo mismo en Fukushima. ¿Sabían eso? ¿Sabían que hubieron desastres con los reactores nucleares en Chernobyl y en Fukushima? Sí, el de Chernobyl, profe, yo lo conocía. Sí, profe. El de Sí, profe. Fukushima no. Bien, el de Fukushima fue hace poco, en el 2011. Así que los dejo para que lo lean. Hay mucha información de Chernobyl y no tanta de Fukushima. Incluso si es raro, porque Fukushima fue hace muy poco, fue el último que hubo. El de Chernobyl fue el primero a una escala gigantescamente tóxica, ¿sí? Así que hay mucho. Incluso hoy sigue afectando mucho
el suceso que pasó en 1986. El año pasado estuvo en peligro de volver a explotar otro reactor que no se pudo sacar de ahí, porque habían incendiado los bosques Profe, el alrededor. de Fukushima es el reactor que casi se inundó. ¿O estoy perdido yo? No estás nada perdido. Solo que déjame corregirte, se inundó con el tsunami. Sí, por ahí. Me parece que sí la escuché la historia. Bien. Indaguen un poco más sobre esto y vean justamente en ambos casos cuáles fueron las consecuencias que tuvo el accidente de Chernobyl sobre su entorno, en las plantas y en los animales. Lo mismo para Fukushima. ¿Qué pasó con los animales y con las plantas que estaban alrededor de este reactor? El punto B es cuáles fueron las consecuencias en los humanos por los desastres en los reactores nucleares de ambas ciudades, el de Chernobyl y el de Fukushima. El de Chernobyl tiene una larga parte con esto y hay mucha información en muchos lados de esto. Así que espero que se diviertan leyendo de esto, es bastante entretenido y te atrapa. Incluso de Chernobyl hay una serie que estrenó el año pasado HBO, que está para descargar en internet en algunas páginas, aquel que puede y quiera. Y hay muchos documentales de Chernobyl en YouTube también. Bien, el punto 5 dice: ¿existieron más accidentes en reactores nucleares aparte de los dos mencionados en el punto anterior? Es decir, aparte de los accidentes de Chernobyl y Fukushima, ¿existieron otros desastres o otros accidentes en reactores nucleares? ¿Saben ustedes si hubieron más desastres en reactores nucleares aparte de estos dos? Yo sinceramente no me acuerdo, profe. Es que justamente es para investigar, no tienen por qué saberlo si no les interesaba este tema antes de esta clase. Ah, bueno, profe. Yo conozco que hubo un desastre con energía, no con energía atómica, sino con elementos radiactivos en México hace creo que 30 o 20 años, pero no era por un reactor. Bien, si lo querés poner dentro de la parte 5, no hay ningún problema, es bienvenido, porque estamos dentro de la parte de energía nuclear. No lo quise englobar tanto a accidentes con químicos nucleares o con químicos radiactivos, porque ahí el punto 5 se extiende a más de 4 o 5 hojas. ¿Sí? Acá no hay límite de hojas, sino que, de vuelta recalco, todo tiene que estar expresado con sus palabras. Así que intenten ser sintéticos, concisos en lo que escriben. ¿Sí? Los puntos se entienden todos, hasta ahí llega el práctico. Sí, profe, se entendieron. Entiende Vamos, bien, parte Sí, profe, se entiende. Bien. Este práctico se entrega el primer viernes después de las vacaciones de invierno. Les dejo más de un mes para que lo hagan, ¿eh? Si no me equivoco, el primer viernes después de las vacaciones de invierno. ¿Cuándo, es profe? Disculpe, se me cortó. Se entrega el primer viernes después de las vacaciones de invierno. Eso es el viernes 30 de julio. ¿Y cuándo empiezan las vacaciones, profe? Empiezan, bueno, justamente el jueves 8 es el último día. El viernes 9 no es el último día porque es feriado, ¿sí? Y sería del 9 al domingo 25. Ah, bien, gracias, Las profe. clases iniciarían en el 26 en adelante. Que no vieron que después de las vacaciones de invierno siempre hay 3 o 4 días por mesas de exámenes. No sé si los vamos a tener este año, el año pasado no los tuvimos. Así que las vacaciones de invierno terminan el 25, el 26 ya estaríamos conectándonos con clases nuevamente. Bien, punto importante. Punto muy importante. En la última hoja de su práctico, ¿sí? Dejé el siguiente título y coloquen, me faltó la N, coloquen debajo los links de las páginas que les sirvieron de utilidad para desarrollar el práctico
o los libros en donde buscar la información. Quiere decir que en la última página tienen que dejar este título, referencias bibliográficas, se llama este espacio, y abajo de esto, si lo hacen en digital o a mano, no importa, ponen la página o el link de la página de donde ustedes sacaron información para redactar las respuestas. ¿Sí? Acá tienen que poner todas las páginas que han utilizado, así que tengan en cuenta, o vayan guardándolas en un bloc de nota, o vayan anotándolas en un papel para que queden acá. Es importante que me pongan de dónde sacaron ustedes la información, así yo veo el proceso de investigación y lectura que hicieron. Es algo que también voy a evaluar. Si no esta parte de referencias bibliográficas hechas, ¿sí? o puestas, el práctico va a estar desaprobado y lo van a tener que completar. ¿Se entiende? Ah, bueno, profe. Sí, sí. Ah, genial, profe. Bien. Es un práctico largo, pero no es el único que les queda, ¿sí? La semana que viene vamos a cargar el práctico número 4. ¿Sí? Este práctico es un práctico largo, porque es un práctico de investigación y de redacción que asumo que les puede llegar a costar mucho, por eso no les doy 2 semanas, les doy hasta después de las vacaciones de invierno, les doy más de un mes para que lo hagan. Bien, vamos a nuestra clase de hoy. Energías renovables. Hoy comenzamos con las energías renovables. Como bien les dije hace un rato, el foco de tecnología 2 es hacer hincapié en el aprovechamiento de la energía, ¿sí? Para los beneficios y en la comodidad de vida del hombre, y cómo nosotros lo llevamos a la industria, porque todo proceso de energía tiene un proceso industrial y un proceso de transformación con el cual tiene que intervenir el hombre para que éste se pueda aprovechar. ¿No es cierto? Siempre tiene que haber mano del hombre para poder convertir la energía. Claro, profe. Bien. Ahora, ¿qué es una energía renovable? Y los escucho. Sería una energía que se puede volver a utilizar. Bien, sí, sí, sí. ¿Y por qué se puede volver a utilizar? Porque viene de la naturaleza. Bien, y si viene de la naturaleza, ¿qué tiene? El petróleo también viene de la naturaleza y no es renovable. Tiene que ser ilimitado. Bien, es ilimitada, viene con una fuente ilimitada para poder abastecerse y que se regenera o se renueva con el ciclo. O automáticamente. Son fuentes de energía limpias e inagotables. Por eso es una energía renovable. Para empezar, es limpia, no contamina este tipo de energía o usarla. Y es inagotable porque justamente como proviene de la naturaleza no la podemos acabar. ¿Cómo se diferencia una energía renovable de una no renovable? ¿Cómo la diferenciamos? Porque la energía renovable se termina y la que no es renovable termina en algún momento. Bien, ¿y cómo las diferenciamos? Lo que me dijiste es correcto, pero no me responde a cómo las diferenciamos una de otra. Podría ser en base a los recursos que usa, o sea, si son renovables o si son no renovables. Me caigo de vuelta en la misma definición que me dio tu compañero. Bien, entonces se podría ir a un ejemplo con lo del petróleo, por ejemplo. El petróleo no es un recurso renovable, necesita muchos años y mucho tiempo para renovarse o para, digamos, reabastecer la fuente de la que se obtuvo. Entonces eso lo convierte en algo no renovable. En cambio, algo como el viento, que es un fenómeno completamente natural que ocurre todo el tiempo, es algo que se cataloga como renovable. Por eso un motor en por ejemplo, en una, ¿cómo se llama? Una central térmica que utiliza carbón o que utiliza petróleo para mover un generador es una energía no renovable, pero un molino eólico que utiliza el viento sí es renovable. Muy bien, estupenda definición.
Principalmente en lo que vos me dijiste está el origen de obtención. ¿De dónde lo obtengo yo? Y lo estoy obteniendo de una fuente hidrocarburífera, cuando me diste el ejemplo del petróleo, y después me diste el ejemplo del viento. Justamente el origen de donde provenga esta energía es de donde me va a decir si es renovable o no es renovable. Que sea renovable, hay puntos muy a estudiar, porque la letra chica que te dicen o que no te dicen a veces las empresas generadoras de energía es de dónde obtienen la energía y cómo está catalogada. También se tiene en cuenta la capacidad de seguir regenerándose por recursos por recursos naturales, no generales. Tengo que cambiar eso en una diapositiva. Bien. ¿Cómo los diferencio de los hidrocarburos? Se diferencian, iba al revés. Disculpen, hoy dejé las diapositivas con bastantes errores, me disculpo. ¿Cómo se diferencian las energías renovables de los hidrocarburos? ¿Sí? Se diferencian, y esto ya no lo pregunto porque lo respondió Miqueas bien, se diferencian de los combustibles fósiles principalmente en su diversidad, abundancia y el potencial de aprovechamiento en cualquier parte del planeta. ¿Sí? No necesito que haya una no necesito que haya una estación de servicio para venderme combustible, gas o carbón para poder tener una energía calorífica o una energía eléctrica y así poder abastecerme. No importa en dónde esté yo, si tengo energía natural, puedo llegar a obtener una energía renovable si es que proviene de una fuente renovable. Los hidrocarburos no. Por ejemplo, ¿hay algún país hoy que esté complicado y no tenga abastecimiento de petróleo? Para el combustible de sus autos, para abastecer una fuente generadora de electricidad. ¿Cómo, profe? ¿Hay algún país que esté No entendí. complicado? ¿Hay algún país que esté complicado para poder abastecerse de petróleo, gas, carbón? ¿Cuba puede ser? Estados Unidos puede ser también, profe, ¿no? ¿Cuál? ¿Zambrano? Estados Unidos. Estados Unidos está lleno de petróleo. No está lleno de petróleo, tiene muchos pozos que se están agotando, pero justamente al incorporar Alaska en Estados Unidos tenés muchas plataformas marítimas y de vuelta tiene petróleo. Y aparte con las invasiones a otros países también, Estados Unidos está lleno de petróleo. Bien. País tercermundista que esté complicado con el petróleo. ¿Venezuela puede ser o no? Bien, está complicado porque si bien tiene petróleo debajo de su tierra, no hay empresas que estén sacándolo. Hay muy pocos pozos, pero no hay empresas que los estén sacando casi. Si yo les digo Nueva Zelanda, ¿ustedes qué me dicen? Irlanda, Checoslovaquia. ¿Conocían esos países? No. ¿No Yo son conozco más o islas? menos los de América nomás. Bien, no, yo estoy hablando del continente europeo, en donde justamente Nueva Zelanda ya no es productora de petróleo, incluso eliminó todas las estaciones de servicios de petróleo y optó por fuentes de energía renovable. Todos los autos hasta un cierto tiempo tienen permiso de circular utilizando combustible derivado del petróleo. Después de ese tiempo ya no van a tener permiso y se los va a multar y se los va a sacar de circulación. Las estaciones de servicio también tienen un tiempo para eliminar todo lo que sean tanques de almacenamiento de gasoil, diésel y demás, y tienen que pasar a ser renovables. Irlanda, si bien sí es una isla, es una parte del Reino Unido, ¿sí? Irlanda no, perdón, Escocia. Escocia y justamente no tiene producción masiva de petróleo. Y Checoslovaquia tampoco tiene.
¿sí? Entonces, en estos países que están tan alejados de las producciones de petróleo, y el petróleo está concentrado en varias partes del mundo, pero que no llega a todo el mundo. Acá es donde se diferencian. La fuente de obtención me marca la diferencia porque las energías renovables te permite o te da la capacidad de ser aplicada en cualquier parte del mundo para el beneficio de cualquier población, sea donde sea que esté. Un tipo de energía renovable podés aplicar. ¿Se entiende cuál es la diferencia principal? Sí, profe, se entiende bien. Si abunda y si se puede aprovechar. Puede que abunde en algún lado y no se pueda aprovechar porque no hay empresas que lo vayan a extraer. Y puede que abunde en otros lados y que escasee, pero hay muchas empresas que lo podrían hacer. Bien, ¿cómo vamos a clasificar las energías renovables? Bien, vamos a clasificarlas por el origen de obtención de la energía principalmente. La energía eólica es la energía que se obtiene del viento. ¿Conocían estos dos molinos de viento que aparecen en pantalla? Conocía uno. Del Yo otro. conozco el de la imagen 1, pero el otro no. El de la Aquí izquierda, no. el de acá. Bien, Claro, ese es el ese que tenemos conozco. acá, Sí, cerca, no. cerca del cementerio de Cotralcó. El que está en Bahía Blanca, Claro. es el que se está instalando justamente acá cerca de Añelo, de Picún, ¿sí? Se está instalando un parque eólico de este tipo. Este otro tipo es un molino eólico innovador que está teniendo una tendencia muy alta de que en los países primermundistas, como por ejemplo España, Nueva Zelanda, Inglaterra, Portugal, se está aplicando en zonas urbanas. ¿Qué es la diferencia? Este se puede aplicar en zonas urbanas y en grandes ciudades sin afectar a las personas que estén alrededor. Este otro, si ocurre una falla mecánica y puede matar mucha gente. Este otro de acá, no, es muy poco probable que pase eso. Y justamente trabaja al revés. En vez de tener el generador horizontal como lo hace el molino eólico común, este otro de acá es un generador eólico horizontal, ¿sí? Que está puesto en vertical el eje y transforma la energía. Y el cableado pasa por dentro del caño, que tampoco tiene que ser de gran capacidad. Un caño, un tubing, ¿sí? un caño de buen espesor y de buena altura puede soportarlo y se puede instalar fácilmente en las casas, en los patios, en cualquier lado. Bien. La energía solar. ¿Alguien quería hablar? Disculpen. No, profe, yo quería sumar, hace poco leí por internet, hay un nuevo generador que funciona con vibración, nuevo generador eólico. Ah, ese no lo conocía. Me parece interesante. Es como un tubo, es un tubo que tiene, al ser esférico, con ciertas velocidades del viento muy bajas, pero que permiten un amplio, o sea, son bastante amplias el registro que admite, lo hacen vibrar y eso mueve un imán alrededor de una bobina que está en el eje de ese tubo, digamos, y con la vibración eso genera electricidad. Es muy innovador porque no hace ruido y no necesita mucho viento tampoco. ¿No? Me interesa. Si después encontrás el artículo y me lo podés enviar por lazos o por correo, lo agradecería. Me interesaría leerlo. Bien, perfecto, lo busco. Bien. Clasificación de la energía solar. La energía solar se obtiene del sol, obviamente, sino porque tiene ese nombre, pero las principales tecnologías son la solar fotovoltaica, que aprovecha la luz del sol, y la solar térmica, que aprovecha el calor del sol. El sol no solo emana luz, sino que emana calor. Entonces acá podemos aprovecharla para tres tipos. Energía solar de baja temperatura, que es lo que tenemos acá en termotanques solares, ¿los han visto? Hoy en día se están dando mucho auge con los termotanques solares porque en nuestra zona de Argentina, desde La Pampa hacia el norte y desde la mitad de Neuquén hacia el norte, son muy efectivos. Menos en zonas, por ejemplo, muy nubladas o que hace mucho frío en mucha parte del año. No es aplicable, por ejemplo, algo chistoso es que no es aplicable en la mitad de la provincia de Buenos Aires, el termotanque solar. Por más que Buenos Aires tiene buenas temperaturas, pero tiene mucha lluvia y muchas nubes,
y se enfría muy rápido durante todo el año. Este termotanque solar puede servir para calentar agua y mantenerla caliente incluso en invierno. Esto que ven acá abajo son paneles solares fotovoltaicos que se usan para absorber la energía de luz del sol y generar electricidad. Y este que tenemos acá en la imagen más grande es un colector de energía solar de luz, ¿sí? Que la refleja en espejos. Es todo esto que está acá abajo, ¿sí? Son heliostatos, son espejos que captan la luz del sol, la reflejan en un concentrador, ¿sí? Y este concentrador lo que hace es calentar un líquido. Y así como el reactor nuclear calentaba un líquido mediante el calor de los elementos radioactivos, el sol lo hace al concentrar toda la luz que le dan los espejos en un solo punto, que alcanza temperaturas altísimas, esto. Entonces, mediante una bomba que le permite la circulación, el agua, que en realidad no es agua, es un líquido con buena capacidad de conducir calor, pasa por la serpentina, pasa a un tanque convertidor, el primer tanque derivador, y la serpentina calienta el agua. El agua esta hace hervir el agua del tanque primario, que pasa por la turbina, la hace girar, y luego se condensa en el tanque secundario. Toda esa energía pasa, ¿sí?, al transformador de corriente y se deriva al tendido eléctrico trifásico de alta tensión de las redes. Este es un reemplazo que está en auge, está en estudio, está en innovación, está en desarrollo, y al que se aspira para dejar de usar las usinas o las fuentes o las empresas que utilizan petróleo y carbón para producir y hacer hervir el agua y que ésta se mueva la turbina. Se está intentando hacer que se cambie todo por esto. Es un proyecto de acá a 30 años a nivel mundial, que empezó hace 15 años más o menos. O sea que tenía como 45 50 años desde que se empezó a estudiar y a querer aplicar a nivel mundial. ¿Lo conocían este tipo de generador de energía eléctrica? Yo no, yo profe. no. Yo no. Yo conocí primero dos. Bien. Sí, los primeros dos hoy en día son muy difundidos. Hasta hace 2 años atrás no se conocían, pocos lo conocíamos a medida que íbamos estudiando este tema, pero están muy difundidos hoy en día. Los bancos te dan créditos casi a tasas muy bajas, a tiempos muy largos para poder adquirirlos. Incluso Nación tuvo un proyecto para impulsar, el Banco de Nación de Argentina, para impulsar la adquisición de estos dos elementos, termotanques solares y paneles solares, para que los instales en tu casa y de esta manera puedas ser autosustentable y bajar el consumo de red de eléctrica y el consumo de red de gas. Bien, en esta parte de la energía solar vamos a hacer un poco de foco de estudio antes de pasar por todo el resto de las energías. Bien, clasificación: energía hidráulica o hidroeléctrica. La energía que se obtiene de los ríos de corriente de agua dulce es la que tenemos en el Chocón, ¿no? Y la que tenemos cerca de Piedra del Águila, que hay otra más. ¿Sabían que tenemos dos en la provincia y que se está queriendo hacer una tercera en el norte de Neuquén? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Cómo es el principio de funcionamiento de esto? Lo vamos a ver más adelante. Es una clasificación, pero el principio de funcionamiento de la mayoría de las fuentes energéticas, menos la de fotovoltaica y la térmica, ¿sí?, la energía solar no, pero lo que es eólica, hidráulica y las que vienen de acá adelante, tienen mucho que ver con el primer documento que vimos, que es el de los generadores eléctricos y el de los motores eléctricos. Clasificación: biomasa y biogás, la energía que se extrae de la materia orgánica. Los desperdicios y los desechos que estamos teniendo, los que son productores agrícolas, las zonas urbanísticas o incluso las grandes empresas que tratan con alimentos, hoy en día se tratan de no dejarlos y arrojarlos a la basura, ni acumularlos en campos, porque esto está generando una contaminación ambiental inmensa que está cada año más en crecimiento y se está intentando aplacar e intentando hacer que los municipios dentro de la República Argentina presenten un proyecto para
tratar estos residuos y hacer una planta de reciclaje y una planta de energía renovable, o que por lo menos tengan un proceso de tratado. De esta manera se busca que toda la vegetación forestal, los residuos o desechos de hojas, árboles, talas, los desechos animales, grasas, la materia fecal, los residuos industriales agrícolas, todo el desperdicio que queda, la cáscara de la manzana, la fruta podrida que a veces tienen las distribuidoras de alimentos, las bolsas de papa que se echan a perder, las de cebolla y demás, todo esto se trate. También los residuos de las zonas urbanas, todo esto genera biomasa. La biomasa se trata y también se condensa para generar pequeños pellets chiquititos, ¿sí? Tubitos de madera o leños grandes de madera, y de esta manera venderlo, y viene a suplantar lo que vendría a ser la madera para para los calefactores a leño. No me sale el nombre ahora, se me fue la cabeza, después les digo. Las estufas que usan leños todavía y las cocinas justamente se siguen fabricando esto para quemar. No genera brasa. Una vez que se quema esto queda ceniza, no genera brasa, por lo que únicamente sirve para hacer fuego, no sirve para mantener calor como brasa. Y otra parte también que sacan de esto es el biogás. Cuando acumulan muchos desechos fecales dentro de un pozo ciego, por ejemplo, o dentro de un contenedor, a este desecho fecal se le agrega una bacteria, un hongo, que lo que hace es justamente generar etanol. Y el etanol lo que es gas. Es gas en un estado bastante combustible. Y al incendiarlo al aplicarle chispa y prenderlo fuego, regulando la presión, tenemos gas así como saldría de una garrafa. Tiene un poco de olor cuando se quema, pero es totalmente útil, con un poder calorífico bastante bueno, para reemplazar el gas de la red eléctrica. Si por ejemplo tenemos una chacra, todo el residuo de animales, incluso el residuo de las personas, puede ir a parar ese contenedor, un pozo ciego o un contenedor metálico o una bolsa que se hace hoy en día, se las deja en bolsa. Hay una empresa que se dedica a vender las bolsas para esto, que ya viene te venden la bolsa con la bacteria esta que se les añade, el hongo. Y eso hace que todo esto se acelere el proceso de descomposición y siga en cada momento emanando más y más y más etanol, y lo envía para tu casa, y ahí vos tenés gas de red. ¿De dónde? De los desechos y los residuos de los animales y de las personas. ¿Conocían estas técnicas o estos aprovechamientos de los desperdicios que tenemos nosotros? Sí, profe. No. Bien, después si encuentro les dejo algunos videos, son bastante interesantes. Hace unos cuantos años en Latinoamérica se ha empezado a impulsar esto en gran escala, y hay muchos videos para que se puedan entender. Bien, la energía geotérmica es la energía calorífica contenida en el interior de la Tierra que tenemos en las termas o cerca de los volcanes. Cerca de los volcanes generalmente hay napas de agua que tienen grandes temperaturas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En vez de calentar esta agua como un reactor nuclear, lo que se hace es absorber esta agua, ¿sí? Y el vapor de agua mediante una bomba se lo pasa, ¿sí? Se absorbe el agua, no el vapor del agua. Se absorbe con una bomba por succión y se lo pasa por un intercambiador de calor, el tanque primario. Este tanque, ¿qué es lo que hace? Al agua secundaria, ¿sí? Agua pura y destilada, se la hace pasar por una turbina, y esta turbina genera vapor. Toda esa agua se la vierte en un tanque secundario, y lo curioso es que este tanque secundario está en un pozo generalmente, no se lo deja arriba a la superficie, se lo deja en un pozo enterrado para que esté frío y condense el agua mucho más rápido, sin necesidad de que haya fuentes de agua o agua de un río o de un lago para refrigerarlo, que pase por la serpentina interna. Toda esta agua que se recupera por una bomba se impulsa de vuelta al tanque primario, y todo
toda el agua que se saca de la napa de agua que está cerca de las termas o en el volcán, lo que se hace es devolverla ahí mismo para evitar contaminarla. Por eso es importante que esta agua no toque el agua del tanque primario, para no alterar el ciclo de la naturaleza. Otros lo que hacen es justamente pasar, cuando están cercando un volcán, pasan agua por las cañerías que están abajo enterradas en la tierra, y el calor del volcán calienta excesivamente el agua y la hace fluir por efecto de presión. Todo esto de vuelta va a una turbina, a un generador eléctrico, pasa a un alternador, a un transformador y se va de vuelta a una red de distribución eléctrica. Acá tenemos otro método para reemplazar a los reactores nucleares, solo que tenemos que tener una fuente de energía calorífica geotérmica cerca. Acá lo tenemos en el volcán de Muyo y se había querido empezar a realizar algo así, pero después de un tiempo no me acuerdo si esto se paró o lo dejaron de usar. Bien, acá tenemos la energía mareomotriz. ¿Esta la conocían? ¿Alguien la conoce o me quiere explicar cómo funciona? No, profe, yo de mi parte no. No, profe, yo no la conocía. Bien. Yo sí, profe, la conocía. Bien, ¿me querés hablar algo de eso? Sí, que se genera por las mareas, que al subir y bajan se aprovechan por una turbina que se encuentra en activo. Bien, bien. Pero esa es la energía undimotriz, esta es la mareomotriz. Se genera con la marea, pero con las corrientes internas, el movimiento de agua interno que se produce en los mares. ¿Ustedes sabían que hay como ríos submarinos dentro de los mares? No. Sí, yo sí. Bien, en geografía de tercer año, ¿no vieron corrientes marítimas del océano Atlántico, Índico, Ártico, Pacífico? No, Yo no me acuerdo. Yo vi los ríos, pero de eso no nos informaron, profe. Bien, todos los mares, no en la superficie, sino en la... a veces sí en la superficie, pero no en gran escala. Debajo de la parte de la capa superficial de los mares, a veces hay corrientes de agua fría y corrientes de agua caliente. Están en continuo movimiento. Son como pequeños ríos que están dentro de los mares y mueven caudales de agua muy grandes. Por eso es que se colocan las turbinas debajo del mar, a una profundidad bastante baja, y estas turbinas empiezan a girar por efecto de la corriente marítima. Esas corrientes marítimas son las que aprovechan los peces cuando hacen migraciones, las ballenas cuando viajan del sur de Argentina al norte y a otros lados o a otros mares. Son estas las corrientes que agarran y las que los impulsan y los llevan para pasar por distintas zonas geográficas. Hasta el momento, ¿me siguen? Sí, profe. Sí. Un poco de estas corrientes marítimas que tenemos sobre y debajo del nivel del mar son las que aprovechan muchos barcos o navegadores del mar para poder moverse cuando se quedan anclados. Dirigen y direccionan el barco en un sentido para poder encarar o agarrar un poco del movimiento de la corriente marítima, porque si bien la corriente marítima está a profundidad de la superficie, afecta y mueve un poco de agua en la superficie. Bueno, toda esta energía de movimiento del agua, que es muy grande, que pasa debajo del mar, del nivel del mar, se puede aprovechar para justamente generar electricidad nuevamente, pero hay que tener un cuidado tremendo de aislar adecuadamente cada conductor eléctrico, de que el tendido eléctrico pase por tubos protegidos para que no estén inundados. Obviamente porque el agua es conductora. ¿Cómo se pueden anclar estos tubos? Bien, el dibujo de la izquierda es un método que no se está utilizando porque requiere mucha preparación debajo del nivel del mar y toma mucha inversión. Los más conocidos son el dibujo de la derecha, que se pone un pilar y donde anterior y previamente se hizo un pozo y se dejó el pilar para la turbina eléctrica en el fondo del mar y así aprovechar la energía de la turbina. También se ponen bloques de concreto que generan peso y mantienen el pilar de la turbina eléctrica en un solo lugar dentro de la superficie del mar
pero aún así se generan corrimientos. El agua del mar la termina moviendo unos tantos centímetros por año. Y en algunos casos, algunas que estuvieron mal dimensionadas, que el bloque de concreto no era lo suficientemente pesado, las terminó tirando, las terminó hundiendo. Después tenemos un método trípode, que se hacen 3 perforaciones, ¿sí? Chicas, no tan grandes como para poner el pilar completo, y en estas 3 perforaciones se les pone tubos en el fondo, adheridos a la base del fondo del mar, y en base a estos trípodes se monta de vuelta el pilar en donde va la turbina eléctrica. Acá teníamos la energía que me decían recién, que es que cuando sube o baja la marea me va afectando el movimiento y me genera energía eléctrica. Esta es la energía undimotriz u ola motriz. Se diferencia de la energía mareomotriz, que justamente esta se lleva abajo del nivel del mar. La energía undimotriz u ola motriz está hecha para la superficie, que es la energía que se obtiene de las olas. Como vemos en la primera imagen, este simbolito les resulta conocido, el que tiene la primera imagen, la de la izquierda. Es la de la Sí. Universidad del Pumahue No, o de la UTN, no sé. de la UTN. La araña esta negra es el símbolo de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Este es un estudio de desarrollo de este tipo de estudio acá en el sur de la costa argentina, en donde se está estudiando la energía mareomotriz y cómo se podría llegar a aplicar y a diversificar, ya que tenemos una costa enorme desde Misiones hasta Tierra del Fuego, una gigantesca, donde se podría llegar a aprovechar esto en las zonas que tienen más oleaje durante todo el año. Estos pequeños tubos son aplicados más que nada en zonas nórdicas. En el norte de Europa, en los mares del norte de Europa, se aplican mucho ahí. Después vamos a ver un funcionamiento de esto, que esto tiene más que ver con lo que es el electromagnetismo y el funcionamiento del campo magnético, cómo se interrumpe y cómo genera energía. Eso vamos a recapitularizar un poco del magnetismo de electrotecnia. Clasificación de bioetanol. El bioetanol es un combustible orgánico apto para la automoción que se logra mediante el proceso de fermentación de productos vegetales. Y el biodiesel es exactamente lo mismo, nada más que es de aceites vegetales. El bioetanol viene del desperdicio, la descomposición de todos los vegetales y el material orgánico, y el biodiesel justamente viene de los aceites, de tratar y trabajar los aceites de los vegetales, así como el maíz, y de esto derivar, hacer un proceso químico para obtener biodiesel y bioetanol. ¿Conocen del biodiesel y el bioetanol? ¿Lo han sentido nombrar? Yo no, profe. ¿Alguien más? ¿Los conocen? ¿No los conocían? No, profe, yo no los conocía. Bien. El biodiesel vino a salvar a los motores de diésel de los camiones de carga pesada y de largo transporte. Hace mucho tiempo que se está estudiando de sacar de circulación los motores diésel de los camiones de carga pesada, los camiones que te transportan otros autos, que te transportan otros camiones. Justamente esos motores hace un tiempo se empezaron a investigar y a querer sacarlos del mercado porque generan una contaminación a la capa de ozono de la Tierra extremadamente masiva. Y el aparecer este combustible, este aditivo, es un aditivo, no lo reemplaza al diésel, sino que viene a funcionar de aditivo. Cuando se pone el biodiesel dentro del tanque de nafta, es justamente una mezcla del diésel común con un biodiesel extraído de materiales orgánicos, y baja la contaminación de los gases que salen del tubo de escape de camionetas, autos y camiones de carga pesada a la atmósfera. O sea que disminuye la contaminación de la capa de ozono. Y el bioetanol es un combustible que se utiliza para el agregado dentro de la producción masiva de los combustibles, dentro de la producción masiva de nafta super, nafta fange, me quedé re viejo, nafta super, nafta infinia, nafta diésel, infinia diésel, ¿sí? El bioetanol se añade
dentro del proceso de producción de estos combustibles. Hoy en día, cuando dicen que aumentan impuestos a biodiesel y bioetanol, y están aumentando el impuesto de la nafta porque justamente las naftas hoy en día tienen mucho agregado de estos dos compuestos para reducir la contaminación de los gases cuando pasa por el motor el combustible. ¿Alguna duda de esto? No, profe. No, pero yo lo entendí bastante. No, profe. Por las dudas, dato o nota de color de esto. Justamente porque el gobierno no venía aumentando tanto el combustible en sí, no aumentaban tanto los combustibles en Argentina, pero cuando el gobierno aumentó el impuesto a los biocombustibles, el aumento de la nafta se disparó, y esto fue a principios de año, cuando aumentaron 3 veces en un mes, allá por entre febrero y enero. No, perdón, entre diciembre y enero. Bien, ahí fue cuando no le pusieron aumento a la nafta, le pusieron aumentos al biocombustible. Y al ponerle un aumento al biocombustible, a un impuesto a este producto, indirectamente afectan el precio del combustible y en el precio en el cual nosotros compramos la nafta. Y eso afecta a toda la comercialización y a todo lo que llega en alimentos y demás a Contracopa Seguro. Bien, ventajas principales de la energía. ¿Cómo estoy con el tiempo? Estoy reservado con el tiempo. Son 4:30. Bien, esto lo vemos en las clases que vienen. Y me quedó mucho para hablar todavía. Bien, esto lo vemos en la clase que viene, chicos. O mejor dicho, esto lo pueden llegar a leer en un material. Les voy a cargar un material que es únicamente de energías renovables, que es este. No lo voy a cargar hoy. Lo voy a cargar después porque tengo que hacer algunas correcciones. Tengo que sacar esta página que está el reverendo Goethe. Acá tienen un poco de la introducción de la energía renovable. No, esta no es la energía renovable. Ya lo abro. Bien, este lo documento. Este es un resumen de unos cuantos libros de energías renovables. ¿Por qué? Porque toda energía renovable está aplicada a nivel científico y está largo, complicado y marea. Incluso a mí me marea un poco toda la parte de las energías eólicas. Tienen un poco de introducción de energías renovables, un poco de lo que vimos hoy, ¿sí? Las caracterizaciones, por qué son buenas, por qué es el beneficio, que son competitivas, por qué es que tienen mucho potencial. La energía solar, ¿sí? Y hago foco en la energía solar en este escrito. En el resto de las otras energías no, ya las introduje hoy, que es una introducción rápida muy por arriba. Acá tienen un poco de diferenciación del tipo de radiación que nos da el sol: radiación directa, difusa, reflejada y global. Y un poco de más detallados, ¿sí? Para que vayan viendo lo que es la energía solar fotovoltaica, el efecto fotovoltaico descubierto por Einstein, y demostrado, realmente no lo descubrió, pero lo demostró matemáticamente. Y eso dio pie a justamente los paneles solares, que desde 1958-1960 la NASA lo ha estado empezando a utilizar para transportadores espaciales y para tener energía eléctrica en el espacio. Desde ahí ha comenzado su evolución y su aplicación a diversos parques industriales fotovoltaicos, y lo que hoy tenemos más que nada en día es paneles solares para las casas. También vamos a ver un poco de instalaciones de paneles solares, tipos de paneles solares. Acá tienen todo detallado, equipamiento que tiene que ir un panel solar para generar, y cómo hacemos la instalación de panel solar dentro de la casa. ¿Sí? Vamos a ver un poco de la instalación, el tema de instalación de paneles solares con baterías, ¿sí? Sistemas aislados, sistemas on-grid, off-grid. Vamos a ver la producción, cómo sería la producción acá en Neuquén, en Mendoza, en La Rioja, en Santa Fe, en Chubut. Así que ahí les dejo muchos libros, mucho material de lectura, y a esto se le suman 2 libros más de lectura. Bien, con este material vamos a trabajar hasta las vacaciones de invierno. Y la semana que viene les voy a subir el primer TP de energías renovables, que es sencillo, no es tan complicado. Bien, ¿qué les pareció la clase?
aburrida, muy larga. Se me está por acabar la Bastante computadora. interesante. Bueno, espero que les guste el material. Intenté forzarme en hacerlo A mí interesante. me gustó la clase, profe, bastante interesante. Me había concentrado bastante. Bueno, se nos hizo corto el tiempo, pero por suerte tenemos más clases. Me alegro que les haya gustado, que les interese el tema. Siempre intento hacerlo atractivo, porque si no es un tema aburridísimo, tedioso y largo. Así que chicos, los dejo por hoy. Ya clase de resistencia no va a haber. Como les dije, el lunes se sube el TP4 de resistencia, el lunes sube un TP de laboratorio, así que el lunes no tendrían clase de encuentro virtual, sino una clase de carga de materiales. Los dejo chicos, buen fin de semana, ya tienen la tarde libre. Bien, nos vemos, profe, entonces. Si alguien